Hola profesor, mi grupo y yo vamos a comentar sobre la lectura de la opinión pública, ¿no? Y qué dificultad hay para poder establecer una definición concreta. Bueno, hay varias disciplinas, ¿no?, que determinan la opinión pública. Por ende, hay una gran dificultad para poder definirla y esa es notoria. Hasta el momento, la ciencia no ha podido especificar un concepto que abarque todas las perspectivas, ¿no?, esos puntos de vista abundantes que hay y que impiden que se obtenga un concepto definitivo. En la práctica podemos aspirar a una definición operativa, ¿no?, que son acciones coordinadas para poder conseguir un fin, ¿no?, para poder seguir adelante una determinada investigación. Muchos autores con sus puntos de vista y disciplina solo han llegado a contradicciones y funciones y sus características. Ahora, según las tantas perspectivas y para ser lo más acertado sobre la opinión pública, tenemos a la perspectiva psicológica, ¿no? Las personas tratan de percibir el ambiente social y así expresarlo, ya sea individualmente o colectivamente, ¿no? Luego tenemos a la cultural, que se basa en el comportamiento en base a creencias, ¿no?, en esos pequeños pueblos recónditos que están alejados. Tenemos también la racional, es una discusión, ¿no?, para poder llegar a un acuerdo. Tenemos la perspectiva publicista, más que nada, la opinión de una persona es comercial, ¿no? Los medios de comunicación la venden hacia el público. Luego tenemos la etilista, que es la discriminación de opiniones, ¿no?, por su valor, por el peso que hay. Y la institucional, que es el sector público, ahí abunda la opinión pública o se vive de la opinión pública, el sector público, el Estado, o sea, más que nada. Luego, entre la multitud de condicionantes, ¿no? Estas son circunstancias necesarias, indispensables para que otra pueda ocurrir. Sobre la opinión pública tenemos a la condicionante de la sociología, ¿no? Es una relación de medio de comunicación y el público. Luego tenemos la conexión política, fomenta el Estado de Derecho. Tenemos la idea de espacio público, opuesta a la privacidad, la discusión en torno al concepto público. Después está la condicionante del estudio de los estados y las corrientes de opinión. Está el estudio de las instituciones y por último está la condicionante de opinión pública internacional, ¿no? Todos los peruanos que están en el extranjero también tienen derecho a opinar. Ahora les paso con mi compañera Betsy, que les va a seguir explicando sobre la lectura. Doctor, buenas noches. Continuando con la exposición, vamos a iniciar señalando la importancia de la opinión pública. La opinión pública es muy relevante en la realidad social, al dotar a los sujetos sociales de las herramientas propicias para expresar sus apreciaciones frente a la sociedad política y civil de manera fundamentada como responsable. Ello para hacer tomar conciencia de las problemáticas sociales que a todos afectan en este mundo globalizado. Asimismo, vamos a dar a conocer la definición de la opinión pública. Nos dice que es la tendencia o preferencia real o estimulada de una sociedad hacia hechos sociales que le reporten interés. Sin embargo, tenemos algunas discusiones en torno al concepto de la opinión pública. En ese sentido, vamos a mencionar algunos de ellos. Kimball Young destaca que una importante tesis sobre la opinión pública deriva de la creencia en que el hombre es racional y objetivo. Mientras tanto, desde una perspectiva racional y voluntarista, Ferdinand Tönnies entiende la opinión pública como conglomerado de puntos de vista, deseos y propósitos diversos y contradictorios. Walter Lippmann, desde una perspectiva mental estereotipada, sostiene que
Las imágenes que se hallan dentro de las cabezas de los seres humanos, las imágenes de sí mismos, de los demás, de sus necesidades, propósitos y relaciones, son sus opiniones públicas. Hans Speer, desde una perspectiva liberal democrática, entiende por opinión pública como las opiniones sobre cuestiones de interés para la nación expresada libre y públicamente por gentes ajenas al gobierno, que pretenden tener el derecho de que sus opiniones influyan o determinen las acciones, el personal o la estructura de su gobierno. Desde una perspectiva crítica normativa, Jürgen Habermas señala que opinión pública significa cosas distintas según se contemple como una instancia crítica con relación a la notoriedad normativa pública, representativa o manipulativamente divulgada de personas e instituciones de bienes de consumo y de programas. Desde una perspectiva sistémica informativa, Otto von Hauer sostiene que la opinión pública es el producto del proceso transformativo de información introducida en el sistema abierto de clima de opinión pública. Elizabeth Newman, desde una perspectiva psicosocial, construye una definición operativa en la que sitúa la opinión pública como las opiniones sobre temas controvertidos que pueden expresarse en público sin aislarse. Finalmente, desde una perspectiva de la ciencia política, Giovanni Sartori sostiene que la opinión pública es ante todo y sobre todo un concepto político. Continúa con la exposición mi compañero. Bueno, continuando con la exposición, la aparición de la sociedad de masas coetánea a la de los medios de comunicación masivos comporta de todas maneras un cambio en el manejo de la crítica pública. El público racional es sustituido por la masa compuesta por individuos aislados y sin la suficiente capacidad crítica para contestar de otra forma con la verdad a los mensajes de los medios. Entre los principales problemas de la opinión pública tenemos la falta de competencia, en la cual se exige demasiada responsabilidad y conocimiento a los ciudadanos. También tenemos la falta de recursos, que son los sistemas democráticos, los que no disponen de métodos suficientes para ofrecer una comunicación eficaz al público, que por otra parte tiene un déficit educativo que le impide interpretar adecuadamente una información, ¿no? También tenemos la tiranía de la mayoría, que con la importancia otorgada a la masa se corre el peligro de que prevalezcan las opiniones mediocres de las mayorías. También tenemos la susceptibilidad a la persuasión, la cual el público puede verse afectado por técnicas de persuasión y propaganda de poder, ¿no? También tenemos el dominio de las élites, la cual la pasividad general del público hace que la opinión pública sea en la práctica fácilmente dominable, ¿no? La crítica pública fue considerada bastante comúnmente como un criterio negativo, ¿no? Por cierto, empezó apareciendo como término enfrentado a verdad, como ya se indicó, dentro de la Grecia típica, eh, y en periodos históricos más actuales, ¿no? E inclusive contemporáneos. El público es comúnmente considerado como el sujeto y objeto de la opinión pública, ¿no? El encargado de hilar el proceso de debate a través del cual se conforma la opinión pública, y también el conjunto de los receptores de la opinión pública, ¿no? Gracias. Buenas noches, profesor. Continuando con la exposición, voy a hablarles un poco más sobre la opinión pública y para empezar les voy a dar un concepto eh, de palabras adicionales de lo que ya les dijeron mis compañeros. La opinión pública es pues la tendencia o preferencia real o estimulada de una sociedad
o de un individuo hacia hechos sociales que le reporten interés. La opinión pública es un concepto de estudio de la ciencia política enmarcado dentro del área de la comunicación política. Pues, en pocas palabras, la opinión pública, pues ya haciendo redundancia, es que es una opinión de la población acerca de un asunto determinado, ya que la opinión pública es algo abstracto, ya que solo puede recogerse mayormente mediante encuestas o trabajos similares. Uno de los que puede sacar la opinión pública a flote son los medios de comunicación, los cuales pues los hacen escuchar a todo el mundo. Para pasar un poco más que esta opinión pública, vamos a ver de qué se trata, ya que originalmente la opinión pública fue entendida como la libertad de opinar sobre los asuntos generales o públicos del Estado, ya sea el bien común, una necesidad pública o un interés en general. Por ejemplo, si hay falta de agua, abarca a la población, entonces tiene que hacerse saber esa opinión pública. Pues esto también es sobre el contenido, como ya les dije, del gobierno de Estado y sobre pues las formas de decisiones gubernamentales relativas a asuntos generales. Muy aparte de esto, podemos ver que cuando la opinión pública no es escuchada por las principales empresas o principales autoridades, que sería como el presidente, llegan a hacerlo tomar a la fuerza. Un ejemplo de estos, pues, es las protestas, que son las salidas a las calles por parte de los trabajadores o los que se vean afectados. Otro ejemplo son las huelgas de los trabajadores y pues de los colectivos particulares por razones laborales, más que nada. Y la última, que es la que vemos actualmente en el país y en muchos otros lugares más, son pues las tomas de establecimiento que también abarcan los paros forzosos. De esta manera, cuando el pueblo de alguna otra manera no es escuchado, lo toman a la fuerza para que así se pueda tomar cartas sobre el asunto. Las autoridades puedan tomar un carta sobre el asunto y brindarles la solución, ya que vemos que la opinión pública es un hecho fuerte, es una manera, pues, de que el pueblo se haga escuchar. Eso es todo, profesor. Muchas gracias.